En el segundo vídeo dedicado a la gestión de datos string, vamos a empezar trabajando con el tema dedicado a la lectura de datos string. Es un tema que suele causar bastantes problemas a los programadores noveles y que vale la pena dedicar un tiempo a trabajar con él. Vamos a entender cómo funciona y a reafirmar nuestros conocimientos. Bien, recuerde que nosotros vamos a utilizar un flujo, que es el flujo CEIN, para realizar la lectura de datos. Bien, ese flujo CEIN está conectado por defecto. Desde el momento en que se hace e incluye IOStream, podemos utilizar el flujo CEIN que está conectado directamente al teclado. Es un flujo de entrada que proporciona datos a nuestro programa. Recuerde que la forma de utilizar ese flujo es mediante el operador mayor. Nosotros proporcionamos valores a variables. Bien, el flujo CEIN es un flujo de texto y por lo tanto lo que circula por el flujo son caracteres que a través del operador mayor se asocian a variables. Para esta forma de gestión o de introducción de valores solamente permite asignar palabras o gestionar, mejor dicho, palabras extraídas del flujo para ser asociados a variables. Eso hace, por ejemplo, que cuando leamos utilizando el operador mayor desde CEIN el valor de un dato n, donde se supone declarado n de tipo entero, el operador mayor extrae del flujo todos los caracteres que forman o que pueden formar un entero y transforman esa serie de caracteres a su valor numérico y almacenan ese valor numérico en la variable n. Para eso, el operador mayor salta todos los separadores, o sea, ignora todos los espacios en blanco, tabuladores e incluso saltos de línea para alcanzar el primer carácter diferente, o sea que no sea un separador, y a partir de ese carácter va componiendo una palabra hasta que encuentra un nuevo separador. Y entonces todos esos caracteres que han formado la palabra se intentan convertir al tipo del dato que aparece a la derecha del operador. Por esa razón, si estamos leyendo un entero y el usuario escribe una serie de separadores, el valor 75, otra serie de separadores, cuando se pulsa la tecla Enter, el operador salta todos estos separadores, aísla la palabra y convierte esta sucesión de caracteres en el número 75 que guarda en la variable n. Por lo tanto, recuerde, el operador mayor busca palabras. Ese va a ser el gran problema que vamos a encontrar cuando intentamos leer del flujo de entrada cadenas de caracteres utilizando el operador mayor. ¿Por qué? Pues básicamente lo puede intuir. Si una cadena de caracteres puede estar formada por varias palabras, evidentemente el uso del operador mayor puede ser peligroso cuando gestionamos datos de tipo string. De hecho, no será válido si nuestra cadena está formada por más de una palabra. Si está formada por una palabra, bien, hay que tener también ciertas precauciones, como vamos a ver. ¿Por qué? Pues porque realmente los caracteres no circulan directamente desde el teclado al programa. O sea, el operador mayor no toma directamente los caracteres del flujo, sino que pasan por una memoria intermedia, o sea, un buffer asociada al flujo. Todos los flujos tienen asociados un buffer, de manera que todos los caracteres que el usuario va escribiendo se van guardando, en primer lugar, en el buffer, en el orden en que el usuario los va escribiendo. De forma que cuando el programa necesita un valor, el valor se toma del buffer, que actúa, repito, como memoria intermedia.
Y lo importante es que todos los caracteres se guardan en el buffer, incluyendo, por ejemplo, el carácter salto de línea, que va a ser bastante problemático para nuestra gestión. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver varios ejemplos de esta manera de leer y vamos a ver cómo, además de utilizar el operador mayor para la lectura de string, es posible y recomendable, altamente recomendable, utilizar la función getLine para gestionar datos de tipo string. Y antes de entrar al meollo de la cuestión, a la lectura de string, hemos reorganizado un poco el código que utilizamos en el primer ejemplo, añadiendo una función a la que vamos a llamar delimitaString, como ve aquí. Vamos a ver primero qué es lo que pretendemos hacer. Bien, observe que en esta línea lo que estamos haciendo es mandando a cout el valor de cat, que inicialmente es una cadena vacía. Eso ya lo vimos en el vídeo anterior, pero ahora vamos a utilizar una función delimitaString que recibe dos valores. Le proporcionamos dos valores, la cadena cat y un carácter que se va a encargar de, o que se va a colocar al principio y al final de la cadena para delimitar, de ahí el nombre de la función, el valor de la cadena. Finalmente mostraremos cuál es la longitud de esa cadena. Por lo tanto, la función delimitaString necesita dos argumentos, un string y un char. Aquí los vemos. La función delimitaString recibe un string, str, y un char, delim, y devuelve un string. De hecho, el string devuelto es el que se envía a cout. ¿Y qué hace esta función? Pues aquí tiene la explicación, pero básicamente lo que hace es crea un dato local, nueva str, que inicialmente es vacío, y ahora compone un nuevo string colocando en primer lugar el delimitador, añadiendo el valor de la cadena recibida y colocando al final el delimitador. Por lo tanto, compone una nueva cadena delimitando la cadena str por el delimitador a izquierda y derecha y devolviendo ese valor. Observe que estas tres instrucciones podrían haberse resumido directamente en esta. Bien, entonces simplemente vemos cuál es el funcionamiento de este programa que acabamos de montar. Y recuerde que el cat es la cadena vacía, por lo tanto, como puede observar, aquí puede ver que no hay nada entre las dos barras y su longitud es 0. Bien, vamos a empezar a proporcionar valores a la cadena. Y en primer lugar utilizaremos el operador mayor para realizar la lectura. Observe que se etiqueta la lectura poniendo un mensaje de este tipo, cadena, luego se lee la cadena utilizando el mayor y luego simplemente se repiten las instrucciones anteriores. Bueno, vamos a añadir también su longitud para mostrar el resultado de la lectura. Bien, recuerde que estamos ejecutando, que se va a ejecutar la lectura utilizando el operador mayor. Compilamos y ejecutamos el programa. El programa nos pide el valor de la cadena y vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Vamos a decirle, por ejemplo, Pepe. Puede observar que el programa nos dice que la cadena original es Pepe, la cadena delimitada es Pepe, la vemos entre las dos barras y su longitud es 4, con lo cual es lo que estábamos esperando, es un resultado típico. Probamos otro caso, vamos a forzar cada vez más el resultado, le vamos a añadir unos cuantos espacios por delante, Pepe, y unos cuantos espacios por detrás, incluido algún tabulador, pero ahora observe el comportamiento que decíamos que tenía el operador mayor. El operador mayor busca y forma palabras, por lo tanto se salta todos estos separadores que introdujimos inicialmente y nos dice que lo que lee es simplemente la P, la E, la P y la E y que su longitud es 4. En definitiva, busca palabras. Si esto es lo que queremos, pues lo hemos conseguido. El problema es cuando tenemos varias operaciones de lectura consecutivas. Vamos a poner ahora, por ejemplo, vamos a utilizar la misma variable, no tenemos ningún problema. Leemos una y después leemos otra vez el valor de la misma variable. Compilamos y ejecutamos
y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Vamos a decirle que la cadena es Pepe y ahora leemos un nuevo valor que puede ser, bueno, vamos a poner un valor lógico, López. Por lo tanto, ve que todo parece que funciona correctamente, va leyendo las palabras una a una. Pero, ¿qué ocurre si ahora en la primera lectura, recuerde que tenemos dos lecturas en funcionamiento, en la primera lectura yo le digo, yo no voy a poner espacios, no tiene sentido Pepe, pero ahora sí le voy a poner López, separados Pepe y López, son dos palabras, recuerde, y estamos ejecutando, o se está ejecutando en este momento la primera lectura. Bien, pues cuando se produce esta lectura, observe que ya no se detiene en la siguiente petición, o sea, se ha ejecutado esta instrucción, pero no se ha detenido para la lectura de la segunda cadena. ¿Por qué? Muy sencillo. En la primera lectura ha tomado la primera palabra, como puede ver aquí, pero cuando se encuentra con la siguiente lectura, resulta que hay caracteres en el buffer de entrada. De hecho, todos los caracteres que estoy marcando son los que están en el buffer de entrada. Por lo tanto, como hay caracteres, se salta todos los espacios que hubiera, selecciona la segunda palabra y esta es la que asigna a la segunda cadena. En este momento no estamos seguros de que eso sea realmente lo que queremos, porque si la primera lectura requiere una cadena multipalabra, ya este esquema no nos funciona. Por lo tanto, debemos cambiar la forma en la que se realiza la lectura. Bien, vamos a suponer que queremos que una vez realizada la primera lectura, si hubiera algo en el buffer, se borre para que la siguiente lectura, en este caso, se detenga el programa y se produzca una lectura real de ese valor. Para que eso ocurra, tengo necesariamente que, antes de producirse la segunda lectura, decirle al programa que ignore todos los caracteres que hay en el buffer, y eso lo consigo con la instrucción ignore sobre el flujo cin, que ignore una serie de caracteres dado por este valor, que ahora lo pondremos, hasta encontrar el salto de línea. El valor numignore normalmente se proporciona mediante una constante con un valor lo suficientemente alto para asegurarnos que ignorará todos los caracteres que hay en el buffer. 256 podría ser más que suficiente. Si ejecutamos esta nueva versión y le proporcionamos los mismos valores que indicamos anteriormente, recuerde, ante la primera lectura le decimos Pepe y luego escribimos López, observe cómo, una vez leída la primera palabra, se ignoran todos los caracteres hasta un máximo de 256, en este caso es más que suficiente, pero como encuentra un salto de línea, en ese caso ya se detiene y nos pide la segunda cadena. Ahora si yo le digo García, observe cómo me ha despreciado totalmente la segunda palabra asociada a la primera lectura. ¿Vale? Por lo tanto, hemos visto cómo utilizando la instrucción ignore podemos hacer que la lectura se haga correctamente. Leo la primera palabra de la sucesión de caracteres que introdujo en la primera lectura para que en la siguiente lectura me encuentre con un buffer limpio y leer exactamente una palabra. Bien, vamos a ver en el siguiente vídeo otra manera de poder leer una cadena de caracteres. Siempre tenga en cuenta que si nuestro objetivo es leer una única palabra, utilizando el operador mayor y a continuación una instrucción ignore será más que suficiente para conseguir lo que estamos buscando.